Como les anticipamos, tenemos la visita del licenciado en Psicología, Matías Donofrio, que su especialidad es trabajar en este tema de las personas que tienen adicción al juego. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, gracias por la invitación. Es con gusto y seguramente tiene esto la idea de ayudar a las personas y especialmente a aquellos que no se dan cuenta que están yendo ya a un camino donde se transforma en una adicción, ya no es un entretenimiento. Sí, cuando muchas veces, digamos, la persona empieza a pasar mucho tiempo en relación a apostando a las apuestas, cuando los montos de dinero cada vez son mayores, digamos, son como dos indicadores que nos hacen pensar en esa posibilidad justamente, ¿no? Que algo de eso que en un momento fue un juego, un entretenimiento, se está transformando en una adicción, junto con el deterioro de vínculos, de la familia, del trabajo, del estudio, digamos, todo eso va en detrimento de su bienestar. ¿Sabés que estaba pensando? A veces he charlado con personas que son habitués al bingo, por ejemplo, acá a nivel local, y dicen, siempre gano. Entonces, ahí a uno también le da la pauta que algo bien no están dando. Sí, sí. No puede ser eso, ¿no? Como se dice el dicho, a veces se cuentan solo las ganadas. Claro. ¿no? Pero a veces es interesante pensar que, digamos, las apuestas son eso, ¿no? Un entretenimiento para algunas personas, pero no una forma de hacer dinero, ¿no? Digamos, cuando la persona empieza a expresar esto de me voy a salvar, digamos, mi trabajo es la apuesta, digamos, ahí podemos estar pensando que algo de eso que en algún momento fue un entretenimiento está empezando a volverse problemático. ¿Y eso le puede pasar a cualquier persona que va y juega, que va por entretenimiento? Lo relaciono, por ejemplo, con otras adicciones. El que empieza a fumar, ¿no? Empieza a fumar socialmente un día que salió con los amigos y ya después un vicio. ¿Es el mismo comportamiento? Le puede pasar a cualquiera, pero no a cualquiera. A ver, ¿cómo es eso? Hay ciertas características que a veces hacen que una persona se vuelque hacia una adicción, ¿no? A veces puede ser que hay de base un cuadro de duelo, hay de base una depresión, hay de base el no saber qué hacer con el tiempo libre y con las apuestas, hay soledad, digamos, hay diferentes cosas que suceden detrás de una persona que se vuelca hacia el juego. Y sí, un poco lo que vemos en este último tiempo es la aparición de una población muy nueva de jugadores, de personas que son muy jóvenes y que esta población está desplazando a los mayores de 55, que eran quienes tradicionalmente más apostaban, que si bien no se dejan de apostar, hoy la posibilidad de tener un dispositivo móvil, un celular, una tablet y con esto empezar a apostar, se ha vuelto mucho más al alcance de la mano de un público muy joven, ¿no? Y esto realmente empieza a ser un problema en personas que tal vez hace 3, 4 años atrás no manifestaban ese tipo de dificultades. Sí, tengo una clienta que me contaba que los nietos de 13, 14 años, ella le llamó la atención, ¿no? ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo apuestas, abuela, ¿no? Pero ¿cómo es esto de apuestas? ¿Y se hace a través de lo que tienen por ahí en cuentas online, en el celular, como una cuenta DNI? ¿Cómo es eso? Sí, hay diferentes formas, hay casinos virtuales, hay dispositivos móviles que permiten las apuestas, hay aplicaciones internacionales de apuesta, hay apuestas deportivas hoy en día también, y un poco lo que sucede con este público cada vez más joven es que el límite entre un juego de entretenimiento y un juego de apuestas empieza a ser cada vez más difuso. Hay ciertos juegos que, por ejemplo, no sé, para adquirir una herramienta o para adquirir algo del juego y avanzar en ese juego, necesitamos empezar a introducir dinero y a veces ese mismo dinero no solo nos sirve para comprar la herramienta, sino para, por ejemplo, empezar a apostarlo, ¿no? Y es por ahí donde nosotros a veces empezamos como vos bien decías, a hacer foco en la prevención, sobre todo porque es una temática muy nueva
y muchos papás no saben que esto puede estar sucediendo. Eso es muy bueno para empezar a articularlo en las escuelas, en el nivel secundario, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen planteado por ahí hacer esas charlas? Sí, sí. Pero te digo la verdad, yo me enteré el otro día que existía esas clases de apuestas, sabía que existían porque hay publicidades en diferentes medios nacionales. Lo que no sabía era que esas aplicaciones los jóvenes ya las están usando, Sí, sí. de 12, 13 años. Tal cual, sí, sí. Bueno, parte de nuestro trabajo es dar capacitaciones tanto a docentes como dar charlas para los chicos que utilizan este tipo de aplicaciones y para papás también. Y sobre todo, bueno, concientizar que esta es una problemática que algunas personas empiezan a traer justamente como demanda, ¿no? Y como problema. Aparecen, no sé, los robos de las tarjetas de crédito, de débito para apostar, la desaparición de dinero, y no hay un justificativo de dónde está ese dinero. El pedido de los CBU inocentemente. Tal cual, sí, sí, las transferencias, Claro. y no hay un justificativo de dónde está ese dinero. Digamos, es una temática muy, muy actual y que está sucediendo en una población muy, muy joven. Para aquellos docentes que nos estén escuchando y de pronto están diciendo, mira, no sabía esa alternativa que ya está sucediendo, ¿tienen que comunicarse con el centro de prevención? Sí, pueden comunicarse al teléfono de acá de Olavarría, 2284-410102, para, bueno, recibir asesoramiento o para coordinar este tipo de charlas o de jornadas. Esto que me estás diciendo de juegos en línea a través de aplicación, ¿se da en jóvenes más que en adultos? ¿O los adultos prefieren ir a lo presencial, al bingo, al casino? Digamos, yo creo que estamos viviendo como una especie de transición de época, ¿no? En un momento pasamos, por decirlo de alguna manera, de los 80 a los 90, de los juegos más tradicionales a la máquina tragamoneda, y ahora estamos viviendo otra transformación, que son de los lugares físicos, de los casinos y los bingos, hacia las apuestas digitales y las apuestas online, ¿no? Digamos, como y que aparte es más cómodo, porque vos imaginate que antes la persona se tiene que trasladar hacia ese lugar para hacer apuestas y ahora desde la casa o cualquier lugar donde esté puede ya empezar a tener ese mundo. Tal cual, sin necesidad de cambiarse, sin necesidad de trasladarse a un lugar físico, sin necesidad de contar con dinero físico. Digamos, se vuelve realmente una problemática porque puedo estar, no sé, a las 3 de la mañana en mi casa, en la cama, y apostando, ¿no? Digamos, y lo vuelve eso, ¿no? Digamos, como una situación aún más compleja de abordar, y empieza a haber esa transformación en donde ese público de más 55 sigue apostando tal vez en los lugares tradicionales, pero el público más joven empieza a volcarse hacia los dispositivos móviles. Claro, si bien ustedes son un centro de prevención, la gente se acerca, gente que dice, me doy cuenta que soy una persona que no puedo dominar esto. Sí, en general siempre las personas vienen acompañadas de un familiar o de un amigo, que es quien visibiliza que algo de este deterioro se está dando, y es por ahí pocas las personas que por sí mismos se acercan, ¿no? Generalmente estas patologías es alguien que lo lleva arrastrando. Exacto, sí. Por sí solo, muy pocos casos, ¿no? Digamos, es alguien que ante una situación límite que sucedió en general, toma conciencia y es traído, ¿no? Son pocas las personas que vienen diciendo empiezo a tener algunos síntomas en relación al juego. En general es cuando la situación del juego está muy instalado y pasaron tal vez muchos años desde que comenzó, y es ahí donde la persona tal vez decide iniciar un tratamiento o solicitar algún tipo de ayuda. En estos centros en los cuales trabajamos se hace un trámite que se llama de autoexclusión. Eso, justamente te iba a consultar. Sé de gente que al ver que no puede tener dominio y toma miles de veces las decisiones de no ir nunca más, y vuelve a caer, y vuelve a caer. Entonces firma eso de autoexclusión. Exacto, sí, sí, es un formulario que se firma para que las personas no puedan ingresar a las salas de juego, y también bloquea la posibilidad de acceder a los juegos legales online. Digamos que es algo bastante novedoso esto. Y ese trámite sí es muy requerido. Pero ¿cómo hace eso? ¿Eso entra a una parte legal donde te bloquean el ingreso online? Exacto, sí, sí, tal cual. Digamos, se saca una foto de la persona, se toman sus datos, su documento, etcétera, y se le prohíbe el ingreso.
Claro, por su propia voluntad, ¿no? Por su propia voluntad. Y también sé de gente que lo ha desbloqueado, que ha pedido de nuevo que anular ese papel, ese trámite. A veces cuando se vence ese papel, las personas deciden no renovarlo. Y en general sí lo que pasa mucho es que vuelve a haber ciertas recaídas y a veces... Como todas las adicciones. Entonces, por ahí nosotros lo que siempre invitamos es a, más allá de por ahí firmar un papel, a pensar qué es lo que subyace detrás de esa adicción, ¿no? Digamos, yo a veces pienso que un poco la adicción al juego es como la punta de un iceberg, ¿no? Y es lo que se ve y lo visible, pero detrás de eso hay toda una cuestión mucho más profunda que hace que la persona se vuelva adicta a los juegos, y lo que lo sostiene, a pesar de muchas veces saber que es algo que no le resulta placentero ni le resulta saludable, pero lo sigue sosteniendo, ¿no? Entonces, ¿como un proyecto que sostiene por no tener otro proyecto? Puede ser, digamos, es una posibilidad, digamos, y como nombrábamos, ¿no? Hay otros cuadros de base que están a veces detrás de la adicción, ¿no? La soledad, de depresión, de depresión. Vos imaginate que, por ejemplo, hablemos de una persona que es alcohólica, ¿sí? Bueno, los alcohólicos es una enfermedad que hay detrás un montón de cosas. Puede ser cosas de infancia, cosas de la adolescencia, ¿no? Y es muchas veces la invitación que nosotros hacemos a poder iniciar un tratamiento para repensar un poco esa situación que hicieron que la persona... autorreconocerse, ¿no? Sí. ¿Por qué derivo acá? Exacto, conozca cuáles fueron las razones que lo llevaron, ¿no? a ese camino, y repensarlas también, ¿no? Actualmente, ¿con cuántas personas están trabajando más o menos? No tengo un número exacto de pacientes. Sí, lo que te puedo comentar es que, digamos, post pandemia la demanda aumentó y aumentó muchísimo, y sobre todo en esto de una población cada vez más joven, ¿no? Digamos, tradicionalmente atendíamos a este grupo etario de más 55, y post pandemia, digamos, con la aparición de, y yo diría más que con la aparición, con el boom de estos casinos virtuales y toda esta posibilidad de apuestas digitales, etcétera, se revirtió un poco la cuestión y estamos empezando a atender cada vez más ese público más joven, digamos, ¿no? Y también hay algo interesante, que antes era más el perfil de lo masculino, ¿no? En esos ambientes, pero ahora las señoras se entretienen, ¿no? Y después terminan con la adicción, porque van ahí porque están solas. Sí. De hecho, a nivel estadístico, sí, hoy el porcentaje es casi 50-50. Digamos, se perdió esa primacía de lo masculino. Exacto, de ¿no? género masculino. ¿Sí? Hoy, digamos, se apuesta por igual, digamos, ¿no? Y es algo que también cambió, ¿no? Es un cambio de época también ese. Para ir cerrando, le vamos a decir a la gente que ante cualquier duda que tenga algún familiar o ellos mismos, ustedes que están ahí viendo y que esta charla les está cerrando, bueno, ¿cómo tienen que comunicarse y dónde acercarse? Sí, se pueden acercar a Hornos 2992 y nuestro teléfono es el 410102, y tanto el trámite de autoexclusión como la posibilidad de es el primer paso, ¿no? Tratamiento son gratuitos. O sea que eso sí es interesante que las personas lo sepan para eso, ¿no? Para que se puedan acercar y saber que existe la posibilidad de solicitar ayuda si así lo necesita. Bueno, Matías, la verdad es que nos has dado un montón de información y seguramente a más de uno le está llegando a su casa, así que bueno, visiten este centro que los va a ayudar, y si no, también de prevención para todos aquellos docentes, pueden ponerse en contacto con ellos, que tienen excelentes charlas. Matías, pero muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque y por supuesto hay más información.